Durante 4 años brutales, la guerra de trincheras en el frente occidental fue una lucha metro a metro. Pero en el este se libraba una guerra muy distinta. Una guerra de avances, de victorias y derrotas espectaculares, de marchas de ejércitos enormes, de terrenos que requerían todo tipo de medios de transporte, desde camellos a esquís. En esta guerra se destruyó un gran imperio, el austrohúngaro. Un segundo imperio, Rusia, fue presa de la revolución y la familia real fue asesinada. La guerra en el frente oriental cambió el mapa de Europa para siempre. Y ahora podemos verla tal como ocurrió, en color. Primera Guerra Mundial en color. Caos en el frente oriental. En agosto de 1914, 2 emperadores, rodeados de pompa y circunstancia, se pavoneaban en la Europa central. El primero era el Kaiser Guillermo, cuyas ambiciones coincidían con las de las clases dominantes de su país. El Kaiser era muy nervioso, hipersensible. Le daban ataques de histeria por cualquier cosa y vivía en un mundo de fantasía. La verdad es que en 1914 todo el país vivía en un mundo de fantasía. El segundo emperador era el aliado de Guillermo, el emperador Francisco José del Imperio Austrohúngaro. Era un autócrata reaccionario que presidía una corte desgarrada por las intrigas y las divisiones internas. Estos 2 emperadores de los poderes centrales tenían como oponente en el este a un tercer emperador, el zar Nicolás II de Rusia. El zar era un hombre muy consciente de sus propias limitaciones, y sus limitaciones eran considerables. Y no era como el Kaiser, que se ponía histérico. Era mucho más feliz viviendo como una especie de terrateniente campesino. No tenía ansias guerreras en absoluto. La chispa que incendió los 3 imperios, el alemán, el austrohúngaro y el ruso, y les lanzó a la guerra, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria por unos nacionalistas serbios. Cuando estalló la guerra en agosto de 1914, la campaña del frente oriental avanzó con rapidez. Las tropas austríacas invadieron Serbia. Rusia, aliado de Serbia, invadió Alemania y Austria. Los austríacos se retiraron pronto ante los rusos, perdiendo fortalezas clave. Para los soldados austríacos de a pie, era muy desmoralizador. Las marchas parecían inacabables y no nos quedaban fuerzas más que para blasfemar. Alguien se cagó en la vaca que parió al ternero, que dio la piel para hacer el cuero para su petate. Otros juraban que si hubieran sabido lo que les esperaba, no les movían de su casa ni con un tiro de caballos. El ejército ruso aplastó a los austríacos, pero sufrió un grave revés contra los alemanes. A finales de agosto, en la batalla de Tannenberg, murieron 50.000 rusos y 100.000 más cayeron prisioneros. Un observador británico apuntó: miles de rusos obligados a retroceder hacia los lagos y pantanos hasta ahogarse. Era una visión horrible. Los gritos de los hombres y los caballos que morían son imposibles de olvidar. La victoria alemana les valió su reputación a sus 2 artífices, los generales Paul von Hindenburg y Erich von Ludendorff, que fueron idolatrados como salvadores de la nación. Hindenburg se hacía pintar un retrato cada día durante la guerra.
Era un hombre maduro, digno y con forma de huevo, que representaba ciertas sólidas virtudes alemanas y además las tenía. Ludendorff era un técnico muy bueno, pero el problema de Ludendorff fue caer en la megalomanía. Las primeras batallas en el frente oriental convencieron a Hindenburg y Ludendorff de que el ejército ruso sería presa fácil. Ludendorff empezó a soñar con un gran imperio alemán al este. Pero los observadores británicos se habían dado cuenta de la fuerza del espíritu guerrero de los rusos. Individualmente, los soldados rusos son los mejores del mundo. Soportan el frío y el hambre en condiciones durísimas, sin una sola queja. Pero al enfrentarse a la vez a Alemania y Austria, el zar exigía demasiado de sus soldados. Luchar en dos frentes principales sería una prueba muy dura para el ejército ruso, sobre todo por los problemas logísticos de hacer llegar material, soldados, equipos, caballos, comida y pienso al frente. A finales de septiembre de 1914, los alemanes, convencidísimos de que el ejército ruso se rendiría, invadieron Polonia, que formaba parte del Imperio ruso. Resultaba muy tentador atacar Polonia, que al fin y al cabo penetra en territorio alemán. Y si atacaban a los rusos por el norte y por el sur, podían atraparlos en una tenaza. Y esa fue la estrategia esencial de los alemanes en las últimas semanas de 1914 en el este. Pero el ejército alemán estaba debilitado por los requerimientos del frente occidental y los rusos corrieron a reforzar la capital de Polonia, Varsovia. Hindenburg y Ludendorff ordenaron a sus tropas que corrieran hacia el Vístula, río que tenían que cruzar para llegar a la capital polaca. El esfuerzo al que estaban sometidas nuestras tropas durante el avance fue enorme. Las rutas eran puro barro y el tiempo era pésimo. A pesar de las condiciones, había que realizar marchas diarias de 30 kilómetros o más si queríamos atrapar al enemigo. Los alemanes cruzaron el Vístula el 9 de octubre y se acercaron a Varsovia. Una niñera rusa, Sophie Bocharsky, vio cómo se desarrollaba la batalla. Durante 2 semanas, los alemanes intentaron adueñarse de Varsovia, la llave de Polonia. Nos machacaron sin piedad. Los soldados rusos heridos venían a miles para que les curáramos. Pero algunos tenían los ojos brillantes. Estaban entusiasmados porque conseguíamos mantener las posiciones. Ante la sorpresa de los alemanes, los rusos lograron defender Varsovia. Al retirarse el ejército alemán, los rusos, manteniendo aquella sorprendente guerra de grandes avances, volvieron a atacar. Los alemanes, como respuesta, enviaron tropas nuevas a Polonia para interceptar el avance ruso. El resultado en noviembre fue el último gran enfrentamiento en el frente oriental en 1914, la batalla de Lodz. Los rusos fueron vencidos en Lodz. 150.000 hombres cayeron prisioneros. Pero los alemanes también sufrieron, con 130.000 bajas. Los comandantes alemanes comprendieron que sus homólogos rusos no tenían escrúpulos en perder un número ilimitado de hombres en cada batalla. Pero ¿cuánto podía durar esta sangría? A pesar de sus pérdidas tremendas, no hay duda de que los rusos retomarían la ofensiva y la seguirían durante algún tiempo. Tenían soldados de sobra, pero los arriesgaban de una forma insensata. Y esa táctica no les llevaría a la victoria, ni siquiera contra un frente tan poco nutrido como el nuestro. A finales de 1914, la cifra de 1.800.000 rusos que habían caído muertos, heridos o prisioneros era espantosa.
A principios de 1915, con el frente occidental en punto muerto, el alto mando alemán se decidió por una victoria rápida en el este. El ejército austríaco debía apoyar la ofensiva alemana lanzando un ataque sobre los rusos en los Cárpatos. La batalla se convirtió en un desastre para los soldados austríacos, hundidos en el frío y en la gruesa capa de nieve. La lucha en los Cárpatos, gracias a las dificultades del terreno y la dureza del invierno, exigía el máximo esfuerzo y toda la resistencia posible de nuestro ejército. Los que no han tomado parte en ella no tienen ni idea de lo que es capaz un ser humano. Al cabo de 2 semanas, los rusos frenaron el ataque austríaco. Pero a pesar del éxito, el comandante ruso en los Cárpatos, el general Alexei Brusilov, que se convertiría en el general ruso clave de toda la guerra, sabía que las tremendas listas de bajas de los primeros meses se estaban cobrando su precio. Los hombres que han enviado para cubrir las bajas no saben casi nada aparte de marchar. Muchos no saben ni cargar el rifle y en cuanto a la puntería, mejor ni hablamos. Esa clase de gente no se pueden considerar siquiera soldados. Pregunté a mis soldados en las trincheras una y otra vez por qué estábamos luchando. La inevitable respuesta era que un tal archiduque y su esposa habían sido asesinados y que entonces los austríacos habían querido humillar a los serbios. Nadie sabía decirme por qué los alemanes nos declaraban la guerra a causa de los serbios. Entonces apareció un nuevo tipo de oficial ruso que sí se hacía preguntas. Uno de ellos fue Dmitry Oskin, que describe a esos oficiales militares gordos y glotones que se pasaban la guerra sentados en una tienda comiendo helados mientras los soldados iban a luchar. Y eso ya es un auténtico desafío a la autoridad. ¿Qué estamos haciendo en esta guerra? Por mi sección ya han pasado cientos de hombres y por lo menos la mitad han terminado muertos o heridos en el campo de batalla. ¿Qué les quedará al final de la guerra? Los rusos desesperados necesitaban ayuda. Se enfrentaban a una nueva amenaza. En octubre de 1914, Turquía había entrado en guerra como aliado de Alemania. El sultán Enver Pasha, hombre de cierta edad, creyó que participaría en una victoria rápida. Enver Pasha había estado en Alemania. Hablaba un alemán excelente y se entendía muy bien con los alemanes. Y para empezar, pensaba que era imposible que les vencieran. Si crees que la guerra terminará antes de Navidad, puedes permitirte una escaramuza en los Balcanes o tal vez contra los rusos. Enver Pasha mandó a su ejército al norte para invadir la Armenia rusa. En medio de un invierno muy crudo, los turcos se enfrentaron a un feroz contraataque de los rusos. De 95.000 soldados turcos que lucharon en la campaña, solo sobrevivieron 18.000. Unos 30.000 murieron helados. Los turcos tuvieron que retroceder cansados y furiosos. Entonces, al volver por la Armenia turca, lanzaron lo que se conoce como el genocidio armenio. No fue una simple reacción espontánea a la derrota ante los rusos. Fue algo claramente premeditado, pero mataron a 500.000 de armenios. La invasión turca inicial obligó a Rusia a pedir a sus aliados Gran Bretaña y Francia que les ayudaran a neutralizar la amenaza turca. Mientras tanto, Winston Churchill, Lord I del Almirantazgo, planeaba la expedición aliada a los Dardanelos. Su gran sueño era que se pudiera ganar la guerra atacando a Alemania y sus aliados por el flanco más débil. El 25 de abril de 1915, después de una operación naval muy arriesgada, los soldados británicos, franceses, australianos y neozelandeses desembarcaron en las playas de Galípoli.
La campaña en tierra degeneró hasta quedar en un sangriento punto muerto. La gente decía, si tuviéramos otra brigada podríamos avanzar, ojalá pudiéramos mandar otra brigada. Pero cada vez que se mandaba otra brigada, otra división, los turcos les detenían trayendo otra división, y otra división, y otra. Las trincheras son muy distintas de lo que yo esperaba. Desde luego, sacar la cabeza para mirar es la muerte segura. Incluso disparaban a los periscopios de espejo que miden como mucho 14 centímetros cuadrados uno tras otro. Cuando los turcos atacan suelen gritar «Alá, Alá», y nuestros chicos contestaban «Venid aquí, cabrones, os vamos a dar Alá». Y de tanto usar esa palabra, un viejo turco quería saber si cabrones era uno de nuestros dioses. Entre las trincheras hay una cantidad enorme de cadáveres en descomposición de nuestros soldados y de los turcos sobre los matorrales. El olor es insoportable. Un sol de plomo nos golpeaba sin piedad desde el cielo y pronto descubrimos lo que es tener sed de verdad. Se te cuartean los labios y se te va la cabeza con este calor. Los de infantería vienen pidiendo agua, pero tenemos las cantimploras vacías. Durante toda la noche llegan heridos arrastrándose, contando todo sobre los muertos que han visto ahí fuera. El ataque ha sido un fracaso total. Últimamente, todos lo son. Fue una campaña soberbia y romántica. Ya conoces ese punto de vista, pero escondía un sufrimiento tremendo para los soldados aliados y para los turcos. Hubo una epidemia de disentería que causó más bajas que cualquier otra cosa. La gente moría en las letrinas. Era horrible y no servía para nada. Toda la campaña fue un fracaso absoluto. Por fin, en enero de 1916, los aliados se retiraron. Habían sufrido más de 250.000 de bajas. Los turcos habían logrado una victoria famosa, pero su triunfo en Galípoli quedaría pronto eclipsado por la derrota en el norte. A principios de 1916, las tropas rusas se dirigieron hacia las montañas del Cáucaso para atacar la Armenia turca. Capturaron fortalezas turcas vitales. Turquía nunca volvería a amenazar a Rusia. Y además, las perspectivas eran favorables a los rusos y sus aliados franceses y británicos por otro motivo. En mayo de 1915, Italia entró en la guerra a favor del bando aliado, tentada por la oportunidad de ganar territorio austrohúngaro, sobre todo la región montañosa del Tirol. Los soldados italianos se dirigieron al norte. Los austríacos desviaron tropas del frente ruso para reforzar el Tirol. Se declaró la primera guerra sobre esquís. La guerra en el frente italiano era especialmente dura, porque los austríacos tenían todas sus posiciones en las montañas y nosotros llevábamos la peor parte de la lucha en el frente occidental en cuanto al armamento pesado y encima con el problema de luchar en terreno montañoso. Luchar en el frente italiano fue una de las misiones más duras de toda la Primera Guerra Mundial. Un joven oficial, Hugh Dalton, luchó con el ejército italiano. Las trincheras están cortadas en el hielo. Las avalanchas matan a más soldados italianos que los austriacos. Hay que arrastrar las ametralladoras precipicio arriba y colocarlas en repisas donde solo cabe un nido de águila. Hay que hacer cambios de guardia cada 10 minutos debido al frío intenso. Y los batallones de Alpini atacan por pendientes de nieve sobre sus esquís a 50 kilómetros por hora. Subíamos la pendiente de las rocas por un sendero muy estrecho. Sobre nosotros un pico llenaba el cielo. A nuestros pies, las suaves vegas casi verticales parecían esperar a que alguien rodara pendiente abajo. Durante la noche se congelaba todo. Las botas, la tinta del bolígrafo, hasta la espuma se congelaba en la cara antes de que pudieras afeitarte. Durante los siguientes 2 años y medio, la lucha en las montañas se mantuvo en punto muerto. En el verano de 1915, Alemania y Austria volvieron a poner sus ojos en Varsovia, la capital de Polonia, controlada por Rusia.
14 divisiones con un total de 250.000 hombres se dirigieron al este. En mayo de 1915, la ofensiva austríaca en los Cárpatos había costado a los rusos 100.000 bajas. En junio y julio, las bajas rusas ante el avance austroalemán no hicieron más que aumentar. En mayo, los rusos perdieron otros 400.000 soldados entre muertos, heridos y prisioneros, y en junio de 1915, la cifra de bajas de guerra totales hasta el momento era tremenda, 3.800.000 hombres. Las fortalezas por las que tanto se había luchado estaban en ruinas. La población de Varsovia esperaba su destino. Varsovia está perdida, pero parecía que quedaba alguna esperanza. Ahora ya no hay esperanzas, a no ser un milagro. Los alemanes marcharán por las calles con el orgullo de la victoria. La única pregunta ahora es ¿cuánto tardarán en llegar? No creo que tarden días, más bien horas. Al día siguiente, 5 de agosto de 1915, el ejército alemán se pavoneaba por Varsovia. Llevaban exactamente un año en guerra, y el mando alemán empezaba a creer que había vencido, que los rusos iban a retirarse. Se equivocaban. Quedaban 2 años más de crueles batallas en el frente oriental. Pero por el momento los soldados alemanes podían relajarse. Se sentían confiados y victoriosos. El enemigo ruso parecía derrotado y desmoralizado. Los observadores británicos sentían que se encontraban en un momento decisivo para el ejército ruso. Pasamos 3 semanas más de retirada. Cada día lo mismo. Hombres cansados caminando hacia el este. Con la artillería siempre por delante. Campesinos muertos de hambre pidiendo comida, miles de heridos. Todos estábamos agotados. Nos moríamos por descansar. Nos preguntábamos hasta cuándo duraría el gran éxodo hacia el este.